Uh. Yeah. Bueno, pues bienvenidos a un nuevo capítulo más. En esta ocasión queremos dar la bienvenida a Miguel Velasco. Hola, muy buenas. Lo primero de todo, darte las gracias por estar aquí, por charlar un ratito de balonmano. Y quiero, como solemos hacer en este tipo de entrevistas, quiero que nos pongas en situación quién es Miguel Velasco, a qué se dedica y cómo empiezas en tu deporte. Bueno, pues actualmente soy entrenador de balonmano de La Rioja. Esto viene de muy atrás, ¿no? Estamos en Nava, aquí nada un poco del balonmano en Segovia y lógicamente un deporte muy importante en el pueblo. Mi afición al balonmano viene lógicamente por mis hermanos, que los tres jugaban. Uno muy poco, la verdad, pero bueno, los dos mayores jugamos siempre al balonmano y mi afición viene por ahí, ¿no? También de mis padres, porque siempre han estado con ellos, siempre les han acompañado y yo siempre me sacan muchos años, me sacan 14, 15 años, siempre iba un poco al regazo de todos. Y bueno, y a raíz de ahí, pues, un poco mi afición. Sí que es cierto que yo tiraba más para el fútbol, pero llega una cierta edad donde tienes que elegir y al final es balonmano. Todo vino un poco rodado a partir de ahí, ¿no? Una vez que empecé a jugar a balonmano, a los 2 años ya marché a Valladolid con unos cuantos compañeros y me fui de casa con 15 años y no he vuelto. Vamos a hablar de ese tema. Ese punto, ese primer impasse en el que tú abandonas tu casa, ¿qué te encuentras? ¿Cómo empiezas? ¿Qué sensaciones empiezas a tener? Porque claro, tú abandonas tu casa y te toca crecer etapas de madurez muy pronto, ¿no? Sí, con 15 años al final es pronto a que yo creo que el pueblo te guste y también es cierto que ahí con otros 4 o 5 compañeros, otros 4, es más fácil, más sencillo, ¿no? Al final fuimos todos a una residencia de deportistas, al mismo colegio y es más llevadero que si vas solo. Pero bueno, no dejas de separarte de la familia con 15 años. Y bueno, y ese aspecto luego sí que es verdad que fue todo fácil. Teníamos un segundo padre en Valladolid que era Jota, ¿no? Y al final fue todo bastante llevadero también en lo deportivo, porque acabamos de llegar campeones de España a nivel de clubs, a nivel de selecciones también. Y bueno, todo fue un poco rodado en ese momento. Tú a nivel personal, entras en dinámica de selección de Castilla y León, España, cuéntanos un poco, a ti a nivel como jugador de balonmano, ¿qué supone todo eso? Sí, bueno, lógicamente antes de ir para allá ya estábamos en la dinámica de la selección de Castilla y León, ¿no? Pero sí es cierto que una vez que llegamos allí, creo que el hecho de entrenar casi todos los días, los entrenamientos de más calidad, hacen que yo creo que todos demos un salto bastante grande en ese aspecto, deportivamente. Y al final también va sentando un poco la dinámica de las categorías superiores de las selecciones. Bueno, al final todo muy rápido. A nivel deportivo, ¿qué salto ves? Decir, joder, es que vengo de Nava, de repente entramos en Valladolid, donde estábamos. ¿Qué cambios ves tú que te cuestan, te impresionan, te marcan? Bueno, lógicamente la manera de ver el balonmano, ¿no? La manera que había de ver el balonmano en aquella época en Valladolid era un poco novedosa, era un poco también reacia de cara al exterior, ¿no? Todo el mundo decía qué cosas más raras hacen, que esto no va a llegar a ningún lado, ¿no? Pero si entras en esa dinámica, en ese rollo, como digo yo, de coger un poco las cosas que te dicen, los detalles, la técnica, la táctica, pues al final hace que crezcas como jugador, ¿no? ¿Tú dudabas del proyecto o tú ibas de un primero, te comenta Jota, te dice, oye, hay esto, y tú vas a muerte con ello o dudas? Bueno, lógicamente con 15 años estando en el pueblo, nunca te planteas o nunca te habrías planteado el salir, entonces no es fácil. Pero yo sí que recuerdo un poco el impasse de tomar ese paso y es un poco por mis hermanos, ¿no? Sobre todo mi hermano Juan, creo que fue el que prácticamente me cogió del pecho y me dijo: ¿qué pintas aquí? Vete para estar
en el pueblo Sí, toda sí. la vida trabajando como un cabrón en cualquier cosa, tienes que irte e intentarlo, tú tienes la oportunidad, otros no la han tenido y la tienes que aprovechar. Eh, Fue un poco una patada en el culo y decir, venga, chaval. Tú a nivel deportivo, ¿qué empiezas a ver? O sea, tú empiezas a competir y dices, hostia, esto se me da bien, esto me encuentro a gusto, ¿qué sensaciones vas teniendo? Sí, como te digo, al final yo creo que la manera de entrenar, la manera de ver el balonmano allí, yo creo que es un poco lo que hace que des ese paso deportivamente, ¿no? Cosas que, que dices, bueno, yo sé de balonmano, pero llegas y enseguida en 2 semanas dices, ostras, es que yo no sabía nada de balonmano, ¿no? Entonces, todo lo que te enseñan, todos los detalles, al final si tú los vas cogiendo, yo creo que un poco la escuela de Valladolid es un poco lo que te inculca, ¿no? Esos detalles, esa técnica, esa táctica, que en aquella época solo la veían ellos, ¿no? Y que al final si la cogías, pues creo que te hacía mejor jugador de lo que yo creo que realmente eras. ¿Tuvisteis corrientes de opinión duras? Cuando me has comentado un poco antes de que la gente no confiaba, la gente que os decía, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? Ahora ves los resultados y dices, joder, esto que sembraron unos pocos como vosotros hace un tiempo, ahora está dando fruto, ¿no? Sí, yo creo que hago más fruto del que yo creo que la gente se puede imaginar, ¿no? Estoy convencido de que si en aquella época nosotros no salimos, pues a lo mejor el balonmano ahora mismo no está donde está, ¿no? Porque luego Carricos, Canas, volvieron, ellos ya vieron otra manera de ver el balonmano, al final conoces gente, te relacionas y yo creo que eso también ayudó a que cuando ellos volvieron a dar el impulso al balonmano aquí en el pueblo, ¿no? Pero en ese aspecto sí que es cierto que la gente era muy reacia, no me refiero al pueblo, sino en general, ¿no? A nivel nacional, Sí, que sí, se sí. va hablando de Valladolid, ¿no? Pero yo creo que también el año 2005, donde esto se pone de seleccionador, que era campeón del mundo, yo creo que ya es el team definitivo Hablaremos de eso. de la gente de decir, ostras, pues igual lo que hacen estos tíos funciona, ¿no? Te llama la selección española, ¿quién te llama? ¿Quién formaba el equipo? Cuéntanos un poco, ¿cómo es la situación todo eso? Bueno, al ¿Cómo te final, llama? Porque claro, antes no había redes sociales ni había nada. ¿Cómo te comunicaron? sí, Miguel, estás dentro. te llegan cartas a casa. Te llegaban las cartas a casa de la Federación de Castellón, te llegaban las cartas a casa de la selección española y te enterabas de la carta que te llegaba, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto era bastante chulo, muy diferente a lo que es ahora, ¿no? Porque sabías un buzón, ya sabes que le llegaba una carta de la Federación de Castilla y León a la Federación Española y sabías que había algún evento, ¿no? Y sí que es verdad que yo creo que los 5 que éramos campeones de España, no sé qué, 5 o 6 veces, una mayoría de veces, tanto a nivel de club como a nivel de selecciones. Y yo creo que si eso pasara ahora, tendría una repercusión brutal por el tema de las redes sociales y en aquella época como que pasaba desapercibido, ¿no? O sea, nos tocó vivir otra época muy chula, pero yo creo que con menos reconocimiento del que habría tenido ahora, seguro. ¿Tú crees que, esta pregunta me parece muy interesante, ¿tú crees que mirando con perspectiva, tú has ganado, luego has seguido trabajando, te has profesionalizado más, pero ese recuerdo de cuando erais amigos y todas las cosas salían de cara, ¿qué recuerdo tienes? O sea, ¿lo valoras mucho más ahora que estás donde estás? Sí, yo creo que hay que valorarlo, ¿no? Como te he dicho antes, o lo valoramos nosotros o no hay nada que tú eches la vista para atrás y lo recuerdes porque no, ya te digo, al final ahora todo se mueve por el tema de las redes sociales, ¿no? Incluso ni la prensa, prácticamente, ¿no? En ese aspecto, o muy pasado por encima. Pero bueno, sí que es cierto que luego a nivel de prensa deportiva, de premios y demás, es que tengo un recuerdo de todos los premios que te acaban dando y demás. Pero bueno, volviendo a la pregunta, al final no solo éramos los 5 de aquí, los amigos de aquí, ¿no? Se ayuda, nos acogieron muy bien y al final ese buen rollo que había en el vestuario es fundamental para tener éxito deportivo, ¿no? Y fíjate que no se buscaba tanto el ser campeones o
o el llegar lo más alto posible, sino también un poco el tema de formación, ¿no? Y al final, bueno, se consiguió que dentro de esa formación al final generamos campeones, ¿no? Creo que gran parte del éxito de todo eso era Jota. Que con una generación anterior, la de Chema, Iker, Chuchi, Roberto García Parrondo, ya lo consiguió. Desde donde llegaron todos ellos. Luego nuestra generación, igual que ganamos algún campeonato de España más, pero no conseguimos llegar tan alto como lo hicieron la generación anterior, ¿no? Y bueno, y en ese aspecto yo creo que formaba más el tema de, o primaba más el tema de formar que de quedar campeones, pero él consiguió que se unieran esas dos cosas. Das el salto a la selección española y ¿qué te encuentras? ¿Qué jugadores hay? ¿Qué sensaciones personales tú llevas pues, de otro paso más al final para arriba? Sí, al final, bueno, pues hay gente de mi generación que ha llegado muy alto, que bueno, he entrado, he salido, he estado en campeonatos, en unos sí, en otros no, luego ya el tema de las lesiones Tú para también hablaremos. y al final me noté un poco en ese aspecto también, pero bueno, al final pues, conocéis muy bien a los hermanos Guardiola, he estado toda la vida en la selección, Víctor Tomás, Samuel García, Mikel Arrizabalaga, Carlos Roja. Bueno, pues al final un montón de gente que ha llegado a lo más alto, que ha jugado luego por la absoluta, Juan Andreu. No me acuerdo de todos, pero al final sí que teníamos yo creo que una buena generación donde ahí no conseguimos lo que están consiguiendo últimamente, ¿no? En las categorías de la selección española, ¿no? No conseguimos para nada. ¿Cómo te comunican que quieren contar contigo para el primer equipo en Valladolid? Bueno, la verdad que eso fue a raíz de, yo creo que, si no recuerdo mal, ya con el primer año de llegar, al final de esa temporada, ellos ya dijeron, bueno, vamos a ver cómo evolucionas el siguiente, pero lo más probable es que vayas compaginando ya, sobre todo entrenamientos, y bueno, dependiendo de cómo vaya, pues te haremos un contrato o no. La verdad que lo tenían bien montado, ¿no? Porque nosotros éramos cadetes todavía y entrenábamos media pista compartida con Asobal en Huerta del Rey, ¿no? Entonces faltaba alguien, hacía falta uno y hacía postura así, decía tú para acá. Y bueno, Sí. también era un aliciente, ¿no? En ese aspecto, también una responsabilidad porque no era fácil. Pero sí, luego poco a poco ya he filtrado muy jovencito en esa dinámica de compaginar y ya con 17 años prácticamente estar centrado en eso. ¿Qué matices ves tú cuando entras en dinámica de Asobal? ¿Qué matices ves de lo que venías viendo a lo que te encuentras? A nivel deportivo, cosas que te impresionan, cosas que te marcan. Muy poca diferencia en cuanto a los detalles, en cuanto a la técnica y en cuanto a la táctica, porque al final lo que hacíamos abajo era lo que se hacía arriba, ¿no? Y adaptarte al entrenamiento de Asobal siendo un cadete era fácil, porque el mismo lenguaje que tenías con Jota lo tenías con Pastor, y en ese aspecto era sencillo, lógicamente, luego a nivel físico y a nivel magnífico, táctico, estás años luz de ellos, pero bueno, luego poco a poco. ¿Tú cómo te veías? ¿Tú le veías y decías, me veo muy lejos? O digo, creo que estoy a un par de pasos y voy a seguir currando. ¿Cómo lo veías tú ahí? Yo lo veía muy difícil, porque toda la vida que he estado en Valladolid, es que he tenido unos compañeros. Puedes mencionarles. He tenido la suerte de tenerlos, o la mala suerte, ¿no? Pero yo, ahora viéndolo con perspectiva, la suerte, ¿no? He tenido a Raúl González y he tenido a Chema, donde era muy difícil hacerte un hueco ahí. Y luego cuando se marchó Raúl, se marchó Chema, bueno, cuando se marchó Raúl me quedé solo con Chema. Y bueno, porque tenía más minutos, aunque hice todos los que uno quisiera. Y luego ya cuando se marchó Chema, llegó Raúl Entre Ríos y digamos, claro, con el aceptor, he tenido unos compañeros de puesto brutales.
Pero sí es cierto que al final, bueno, cuando tú estás ahí, estás centrado en lo que quieres. Yo recuerdo esa segunda temporada cuando ya entraron en dinámica como Sobal. Al final de esa temporada, con 16, 17, ella me dijo: Pastor, mira, te tienes que poner. Y recuerdo que estuve muchos meses sin entrar a un vídeo porque él me decía: al gimnasio. Y de 17 a 18 años cogí 18 o 20 kilos de masa. Al final tenías que trabajar y currar para poder ganarte con ello. Tú, se me ocurre ahora mismo, tú sufrías mucho durante este proceso. Sufrías el hecho de decir: lo estoy pasando muy mal, o tenías momentos malos de decir: es que esto es muchísima carga, pero tiras para adelante, un poco por ahí. No, no sufrí, no sufrí. En esa época no. Luego ya cuando te vas haciendo un poco más mayor, con 19, 20, cuando ya no tienes lo de abajo, cuando ya no juegas con los compañeros de abajo y solo estás única y exclusivamente arriba, y juegas y es difícil que juegues y solo entrenas y no tienes un minuto, tienes muy pocos, eso es más complicado. Ahí así que sí que la mente dice: joder, No, es complicado. Vamos a hablar un poco de esa parte, cuando ya empiezas a ser más mayor y empiezan a venir las lesiones, empieza a venir un poco el calvario que has sufrido. Cuéntanos un poco cómo lo llevas todo eso. Bueno, yo creo recordar que la primera fue con 19, 20 años, una rotura de fibras. Hasta el momento, bueno, la mala suerte de a lo mejor haber tenido un golpe y haberte roto un dedo o otros tipos de golpes de la mano, pero nada serio, ¿no? Y bueno, y una vez que empezó a tener una rotura de fibras, pues por lo que sea, va una detrás de otra, ¿no? Y son 4 o 5 por temporada y te corta todo el ritmo y bueno, pues un año lo pasas, pero 2, 3, 4, y al final intentando hacer todo para cortar eso y no hubo manera, ¿no? Entonces llegó un momento que después de 10 años, no sé cuántas roturas, pero igual 40, 50 roturas de fibras, ibas a la bajada. Con 30 años ya digo: bueno, está aquí porque ya no, mi cuerpo, mi mente ya no puede más con esa cosa. Te vuelves a romper, no sabes por qué, has intentado de todo, has ido a 1000 fisios, has intentado cambiar la alimentación, tomar todo tipo de historias para ver si eso cambiaba y no conseguía darlo a la vuelta. Durante ese proceso te vas preparando para decir: me voy preparando porque esto ya va a terminar, tengo que tener un plan B o tengo que tener... ¿Cómo vas enfocando tu vida? Bueno, eso es complicado. Yo nunca me había planteado ser entrenador, pero sí que, lógicamente, cuando tú te marchas de casa tan joven y te centras única y exclusivamente en el deporte, en el balonmano, cuando llegué a Logroño decidí sacarme el título de entrenador, ¿no? Pero no con vistas a ser entrenador en el futuro. Simplemente tenerlo ahí y bueno, si luego lo utilizaba o no, pues ya vería, ¿no? Y en ese aspecto, en el momento que yo decido retirarme, no es que yo lo decida, me pega también el empujón, ¿no? Logroño empieza a jugar Europa casi todos los años, Champions, y al final, bueno, yo ya no me veía, yo no llegaba, así que técnica, tácticamente me veía sobrado, pero físicamente cada vez peor y ya no llegaba, ¿no? Y en ese aspecto es muy duro. Entonces, bueno, tuve una oferta para marcharme a Francia, a la segunda francesa. Yo decía: bueno, pues al final es bajar un poco el nivel, no viajar tanto, no jugar tantos partidos, bajar el ritmo y bueno, a sea todo jugando otro idioma, otra experiencia. Y bueno, y en ese aspecto pues, surge la oportunidad de que me estaba jugando con Jota en Logroño y tuve que tomar la decisión de ir a la aventura, de probar otra experiencia, otro balonmano, otro idioma.
o encaminar mi vida a, Sí, sí, sí. ya a un poco a ver bueno, si en un futuro te puedes dedicar a esto. Me surgen dos cuestiones. La primera, me da la sensación de que a nivel deportivo hay muchos juguetes rotos deportivos. Es decir, hay mucha gente que nunca piensa en que el fin de su etapa deportiva va a llegar y muchas veces acaba de una manera trágica o de una manera tal y se quedan un poco en el limbo de deportistas que no saben muy bien el rumbo que van a tener. Tienen 30, 28, 26, ya no son esa edad universitaria de formarse académicamente y aunque lo hagan, no tienen esa experiencia. ¿Tú te has encontrado un caso en el deporte de balonmano con gente que se ha quedado un poco en ese limbo de no saber un poco hacia dónde tirar cuando termina su carrera Sí, deportiva? habitualmente yo creo que pasa más de lo que nos pensamos, ¿no? Y no es fácil. Tú cuando te dedicas única y exclusivamente al balonmano y no haces nada para luego ser tu vida, pues no es nada fácil. También es cierto que tú te puedes sacar tu carrera, puedes estar muy bien preparado, pero si te has dedicado única y exclusivamente al balonmano desde los 18 hasta los 35, cuando tienes 35 sin ninguna experiencia laboral, aunque seas muy bueno, aunque tengas tu carrera, tampoco es fácil. O sea, que en ese aspecto, y luego está el tema económico, ¿no? Que en balonmano hay privilegiados que pueden dejar de jugar a los 35, a los 40 y vivir de las rentas, pero la inmensa mayoría de la gente no. Entonces no somos futbolistas, como digo. Pero en ese aspecto luego te tienes que buscar algo. ¿Crees que a lo mejor habría que educar a la gente que empieza joven a decir, oye, el balonmano está muy bien, pero va a ser muy complicado y siempre hay que tener como una manera de sacar tu vida adelante porque llega un momento que se acaba deportivamente? Sí, a ver, yo creo que según está el balonmano ahora, la gente joven está más concienciada de lo que estaba antes en ese aspecto. Por mucho que se diga liga profesional y demás, la inmensa mayoría de las fútbol. Y yo creo que ahora los chavales, la inmensa mayoría, estudian, se intentan sacar su carrera. También son privilegiados en ese aspecto, ¿no? Porque mientras están sacando la carrera, gente joven cobran su dinero y bueno, son independientes en ese aspecto, ¿no? Y yo creo que afortunadamente están más concienciados y bueno, pues si lo miramos en Logroño, ¿no? En el tema personal mío, personal del club, yo lógicamente tienen la mayor libertad para poder estudiar, para poder ir a la universidad, adaptar un poco todo para que ellos puedan lógicamente sacarse la carrera o sacarse los estudios, o incluso he tenido un jugador que ha llegado a Logroño sin el grado escolar y yo de hecho no sé si te vas a ir de Logroño siendo buen jugador o mal jugador, pero te vas a ir con el graduado, y en ese aspecto creo que hay que ayudar a la gente joven. ¿Tú crees que también ahora en Logroño jugáis un poco con esa base de decir, mira, aparte de formarte deportivamente, te podemos ofrecer un plan académico o te damos, porque eso lo hacen muchos clubes, porque ya no solo vale con el dinero, ¿no? El dinero es el que es, y dar algo más a ese jugador para decir, me seduce el proyecto? Sí, lo primero de todo es que para que venga un jugador joven que esté en edad universitaria, si está sacando una carrera o si quiere sacar una carrera, lo primero de todo es que esa carrera la haya en Logroño, ¿no? La haya en Logroño o la haya en Valladolid o la haya en León, porque muchas veces deportivamente le puedes atraer, pero si no hay lo que quieren estudiar, no vienen, ¿no? Y en ese aspecto, por eso te he dicho antes, que yo creo que ha cambiado un poco el tema de la conciencia o de los chavales, ¿no? De decir, bueno, voy a sacarme la carrera, lo que yo quiero estudiar, Sí. y si puedo ir a Logroño o a León o Valladolid o a donde sea, voy. Y si no, pues me tendré que adaptar y ir a otro equipo donde realmente haya lo que yo quiero estudiar, ¿no? Claro. Y en ese aspecto, por ejemplo, nada, para fichar gente joven lo tiene también realmente Muy más complicado. complicado, ¿no? Porque
todos los jugadores viven en el pueblo y al final si tú quieres sacarte una carrera, pues tienes que ir y volver a Segovia o a Madrid o donde pille más cerca y en ese aspecto es más difícil. Vale, vamos a hablar ahora de cuando ya apareces como entrenador. Al final, yo desde fuera lo veo que son dos oficios distintos, el de jugador y el de entrenador. O sea, y yo creo, o sea, te hago una pregunta. ¿Tú crees que por ser un jugador puedes ser un entrenador? No. Vale, vamos a hablar de eso. Lo primero es, yo he tenido mucha suerte de estar 4 años de segundo con Jota. Dar el salto de como le ha dado a gente de acabar de jugar y coger un equipo en máximo nivel de primer entrenador no es fácil. Y yo he tenido la suerte de que hablaba prácticamente toda la vida con Jota, pero verlo desde el otro lado es totalmente diferente, ¿no? En ese aspecto. Cuando eres jugador, acaba el entrenamiento, te vas a casa, te olvidas un poco de todo, y cuando eres entrenador te trabajas a casa. Y es una diferencia brutal, que no. ¿Tú llegas a estar obsesionado con el balonmano? Mis primeros años más, ¿no? Porque, bueno, aunque ya lo hayas visto de segundo, noto que ya empiezas a darle vueltas a renovaciones, a fichajes, al final te llega a obsesionar un poco y te puedo asegurar que no es nada bueno ni nada positivo, ¿no? Luego ya vas aprendiendo un poco a decir, bueno, lógicamente hay que trabajar, hay que echar muchas horas, pero que no te llegues a obsesionar porque no nos olvidemos que es un trabajo y tienes que tener una vida aparte del trabajo, si no, no que te vuelvas loco. Empiezas a trabajar con Jota. ¿Qué tiene Jota que a ti te llama la atención, te impresiona? Empiezas a aprender de él. ¿Qué aspectos nos puedes contar así un poco? Bueno, al final, cuando eres jugador, ves el trabajo ya hecho, ¿no? Tú llegas a un vídeo, te lo explican, vas a la pista y intentas hacer o haces todo lo que has visto en el vídeo, ¿no? Cuando eres entrenador, para poner esos 10, 12 minutos, 8 minutos de corte a los jugadores, has echado unas cuantas horas, ¿no? Entonces, bueno, él también me enseñó un poco a hablar con los representantes, un poco todo, ¿no? En ese aspecto, yo creo que salí muy preparado de esos 4 años con él, ¿no? Luego también de pasar momentos muy buenos, momentos muy malos deportivos, bueno, ser segundo entrenador no tiene nada que ver con ser primero, ¿no? Porque la relación con los jugadores es diferente, pero sí que es verdad que te acabas curtiendo y que en ese aspecto me vino, pasamos diferentes situaciones que luego yo me he ido encontrando todos estos años, ¿no? Al final todo eso que te has curtido ya te ayuda a afrontar muchas situaciones. Vamos a hablar del salto cuando Jota se va de Logroño y asumes tú el cargo. ¿Cómo te lo comunican? ¿Cómo se negocia eso? Cuéntanos un poco cómo aparece ese tema. Bueno, cuando surge esa posibilidad, enseguida hablan conmigo, ¿no? Ellos desde el club lo tenían bastante claro y bueno, en ese aspecto pues lógicamente llega la oportunidad y la tienes que coger, ¿no? Esa media temporada prácticamente donde luego ya se empieza a saber que Jota se va, que yo me quedo, no es fácil, ¿no? Porque al final el entrenador se marcha, el segundo se queda, tema de renovaciones, tema de fichajes, ese paso, ¿no? Que hay en el club no es fácil, pero bueno, al final yo creo que se consiguió hacer un equipo competitivo. Veníamos ya de estar un año sin patrocinador principal y las cosas ya no eran tan fáciles como antes y en ese aspecto, bueno, pues el hecho de saber ese medio año de que uno se iba, el otro se quedaba, de si es que yo había fichado ya pero a lo mejor a ti no te gusta. Bueno, afortunadamente, como me quedamos muy bien, creo que la transición fue bastante sana, bastante buena en ese aspecto, o sea que no tuve ningún problema y luego vino todo un poco
Cuando tú negocias con un deportista, lo haces, o sea, el Logroño delega en ti y tú te pegas con el representante. Cuéntanos un poco, para que la gente lo sepa, cómo se negocia eso y cómo te preparas, o cómo se prepara el directivo. Cuéntanos un poco, porque yo no sé mucho. Bueno, me imagino que en cada sitio será diferente, ¿no? En Logroño, la inmensa mayoría de las veces pues puedo negociar yo, sé hasta dónde puedo llegar, tengo una tarta y voy haciendo Sí, sí. triangulitos hasta donde puedo llegar. Lógicamente lo tenía muy bien marcado, pero también Jaime, el gerente, bueno, pues si él ha iniciado una negociación con un representante, él la acaba. Si yo inicio una negociación, yo la acabo. Y en ese aspecto, pues lo vamos llevando un poco entre los dos, ¿no? Luego, bueno, pues hay ciertos jugadores que bueno, pues los llevan lógicamente sus representantes, pero hay ciertos jugadores que también les gusta hablar con el entrenador para ver qué quieren de ellos, para ver un poco por dónde puede ir su futuro, ¿no? Porque al final no deja de ser su futuro. Entonces, bueno, no solo tienes que convencer al jugador deportivamente, sino también lógicamente económicamente, y también un poco que vean un poco el lado humano también, ¿no? Del entrenador o no sé. ¿Crees que cada vez se cometen más errores a nivel deportivo por fijarse más en el dinero que en el proyecto deportivo? Bueno, mira, hace poco, o sea, no controlamos esto, creo que se llama Twist, ¿no? Sí. Salió una entrevista en Twist de Marcel Barriota, que es uno de los representantes que hay en España, de los mejores que hay en España, yo creo. Y él decía que cuando estás en etapa de formación, que no hay que mirar el dinero, que tú tienes que elegir un sitio donde haya un buen entrenador y olvidarte de lo demás. Y que si luego tú tiras para arriba, en un año todo ese dinero que no has ganado en los 3 anteriores, porque te pagaban más en otro sitio, lo vas a recuperar, ¿no? Y yo creo que tiene bastante sentido y tiene bastante razón en ese aspecto, pero también es cierto, como te he comentado antes, también le tiene que cuadrar si está estudiando que haya lo que él quiere. Claro. Entonces no es fácil, ¿no? Para la gente. Tienes que hacer malabares. Sí, no es fácil. Entiendo. Vamos a hablar ahora un poco de tu equipo. ¿Tú formas tu equipo técnico o ya te lo da, en este caso Logroño, que es tu etapa principal, te lo cede Logroño o qué dices? Tú no quiero este tío, este conmigo. Cuéntanos un poco cómo formas el equipo. Bueno, la transición esa para mí fue muy fácil, ¿no? Porque llevo allí a 6 años de jugador, 4 de segundo entrenador, 10 años conociendo a todo el mundo. Justo coincide en ese aspecto que cuando yo me pongo de primer entrenador se retira Rubén Garabaya. Muy bien, habíamos coincidido en Madrid, habíamos coincidido jugando en Logroño, coincidido de segundo entrenador. Y bueno, él también tenía claro que se quería dedicar a esto y realmente el cambio fue ese, ¿no? Cuando Rubén se retira, él se pone ese entrenador conmigo y el resto lo dejamos como estaba. ¿Qué tareas asignas a Rubén Garabaya ahí? O sea, ¿cómo se organiza el trabajo? Bueno, vamos a ver. Cuando Rubén llega, al final él pasa a hacer un poco lo que hacía yo con Jota. Tienes que llevar la responsabilidad, lógicamente, porque es el primer entrenador, pero para mí era muy fácil. Pues a mí me gustaba mucho partir el equipo en dos, primeras líneas, segundas líneas, dejarle a él segundas líneas o primeras líneas y trabajar uno en un lado, otro en otro. Y bueno, luego lógicamente donde más te apoyas en el segundo entrenador es cuando ves los vídeos, cuando preparas un partido, cuando dices, es que yo creo que hay que defenderlo de esta manera o creo que hay que atacarlo de esta manera y a lo mejor te da otro punto de vista. Y bueno, en ese aspecto siempre es, que yo creo que es fundamental tener a alguien que entienda el balonmano como tú, que lo vea como tú, pero con otro punto de vista, ¿no? Y creo que bueno,
esos años a mí creo que no lo tenemos. ¿Tú cuando planificas una temporada? Bueno, ¿cómo planificas una temporada? Por ejemplo, ¿cómo planificas una temporada de Starter? Las distintas etapas que hay en la temporada. Bueno, todo esto de los microciclos, de todas estas historias, yo hablando en plata me cago un poco por el cuerpo. Creo que bueno, lógicamente planificas muy bien la pretemporada para saber qué es lo que quieres de cada uno, lógicamente para intentar cuadrar todo, para intentar que el equipo tácticamente esté compenetrado y luego a raíz de ahí pues, ir trabajando los puntos más débiles y ir en ese aspecto paso a paso, semana a semana, porque lógicamente tenemos equipos y tenemos jugadores que llegan hasta la tierra, ¿no? Y tú no puedes planificar para estar bien físicamente a partir de esta jornada, porque me viene este equipo, ya, pues que las 5 anteriores ha sido Aranda y has perdido, o has ido a cualquier sitio, o ha venido a los Logroño y ya has ganado. Entonces tú tienes que estar bien el día del partido y intentar llevar y cuadrarlo todo para el día del partido. Si fuéramos, lógicamente, o si fueras el entrenador del Barcelona, sí que a lo mejor te puedes permitir lujos decir, bueno, pues voy a meter más carga en estas semanas porque tengo estos partidos de Champions y lo voy a meter aquí, porque sabes que luego en la liga al final no vas a sacarlo, pero en mi caso hay que mirar la semana a semana, el partido a partido, porque si no, lógicamente no te va a ir. Tú cuando planificas, por ejemplo, esta temporada que estamos viviendo ahora, ¿puedes intuir más o menos hacia dónde va a ir el equipo o es...? Bueno, es complicado, porque puedes hacer una pretemporada muy buena y luego las cosas no salen, o al revés, ¿no? Me ha pasado muchas veces el jugador también, ¿no? Pretemporadas donde decíamos, no salen las cosas, no está muy bien, va a llegar la liga y vamos a estar abajo, y llega la liga y empiezas a ganar. Y al revés, y en ese aspecto, finalmente te decía que lo de planificar, lo de meter cargas más adelante, más atrás, creo que con las plantillas que tenemos ahora mismo y lógicamente si encima juegas Europa es muy difícil. Luego la cuestión de la parte de Europa, pero bueno, en ese aspecto yo creo que para mí es la semana a semana el partido y que lleguen lo mejor posible. Vamos a hablar de la semana. ¿Tú eres capaz de una semana de trabajo, a ver si me explico, en una semana de trabajo llega el partido y vas a decir, esta semana vamos a andar un poco justo, o vas a decir, usted, esta semana vamos a ver la cosa? Sí, bueno, con nuestras limitaciones, porque yo, por ejemplo, si hablamos de lo más cercano que queremos ahora, ¿no? Que esta primera vuelta no se ha ido nada bien. Cuando vas con una plantilla justa, 15, 16 jugadores y tienes 1 o 2 lesionados y tienes uno tocado, la calidad de los entrenamientos baja una barbaridad. Porque ya no puedes correr, porque ya no puedes hacer 6 contra 6 de calidad, y al final siempre tienes esa incertidumbre de cuando llegue el partido, estaremos bien, no estaremos bien, y hay veces que estás bien y hay veces que no estás bien, ¿no? O sea que la sensación que tú tienes durante la semana cuando tienes gente tocada y lesionada con una plantilla corta es complicado de gestionar o de ver y de mostrar, ¿me va a ir bien o no me va a ir bien? Pues mira, cuando hemos recuperado a la gente al final de esta primera vuelta, las últimas 3-4 semanas, hemos sacado partidos, las sensaciones eran muy buenas, y ha habido, por ejemplo, el partido de Vidasoa, que hacemos un muy buen partido, las sensaciones eran muy buenas, pero no vosotras, ¿no? Las sensaciones eran igual de buenas durante la semana del partido de Mar y se sacan. Luego el partido se pone... ¿Y tú eso emocionalmente cómo lo gestionas? O sea, el hecho de que tú digas, joder, hemos hecho un buen trabajo, hemos hecho buenas sensaciones, pero lo que mandan son los resultados. Sí. ¿Tú eso cómo te lo llevas, cómo te lo comes en casa? Pues mira, al principio de coger el equipo, muy mal, porque te lo llevas a casa y es difícil. Cuando no ganas es complicado.
es tu trabajo, pero te lo llevas a casa. Y según va pasando el tiempo, según pasan los años, lo gestionas de otra manera, lógicamente. Sabes que en el deporte, sea el que sea, no te puede ir bien siempre, sabes que te va a ir mal en cualquier momento. Y en ese aspecto lo tienes que gestionar. Y yo creo que también me ha ayudado mucho el hecho de tener familia, ¿no? De llegar a casa, de tener, no sé, los dos niños y de decir, coño, no voy a entrar a casa con la cara de músculo porque no se ha entrenado bien o porque perdí un partido, y eso te ayuda mucho, ¿no? También a desconectar, a hacer así y decir, bueno, venga, voy a centrar en lo que me tengo que centrar, y cuando vuelvo a coger el ordenador y vuelvo a preparar un partido o a corregirlo o preparar mi entrenamiento, ya cambiaré el chip y cuando llegue al pabellón pues entro con otros rollos, ¿no? Pero el hecho de tener familia y los niños pequeños me ha ayudado muchísimo. Vamos a hablar de Europa, ¿vale? ¿Qué supone para un club entrar en Europa? Porque es muy bonito decir, no, entras en Europa, pero luego son más preocupaciones, más sufrimiento, más alegría también por otro lado. Cuéntanos un poco cómo es el clima de un club cuando entra en dinámica europea. Bueno, claro, es que Logroño lleva 20, 21 años existiendo, el balonmano Logroño, y creo que son 13 o 14 años estando en Europa, ¿no? Es una salvajada. Al principio todo es muy bonito, desde fuera se ve todo muy bonito, juega Champions, creo que se llegó a llegar a octavos Champions. Antes, bueno, ya se había jugado EHF 2 o 3 años o 4, de esos 3 o 4 años, 2 llegamos a semifinales de la competición, que no era nada fácil. Creo que siempre, aunque luego el club fue creciendo a nivel económico, y hubo unos años donde creo que era el segundo presupuesto, creo que siempre en Europa se ha competido por encima de sus posibilidades. Y el hecho de yo creo que de estar asiduamente en Europa, en EHF, después en Champions, y después cuando deja de patrocinar a Nature House, que pega ese bajón, el equipo sigue estando arriba, sigue entrando en Europa. ¿Sí? Creo que eso también a día de hoy nos perjudica, nos sigue perjudicando, ¿no? Porque como normalmente siempre estás, parece que da igual quién se vaya, quién fiches, quién venga, quién esté lesionado, quién no esté lesionado, siempre tienes que estar arriba, siempre tienes que estar en Europa, ¿no? Y es muy complicado, y compaginar Europa con la Liga y volver a clasificarte para Europa es tremendamente complicado, y hacerlo durante tantos años seguidos creo que tiene mucho más mérito del que se le puede dar. Claro, al final tienes razón en eso porque das por hecho, tú das por hecho, al histórico me refiero, de que cada año están ahí 3 o 4 pilares de tu equipo. Entonces tú te tienes que reinventar, por así decirlo. Sí. Entonces cambiar la columna vertebral de portero, central, pivote o lateral izquierdo, a ti te supone un trastorno, porque tienes que estar pensando, oye, este año seguro lo más probable es que me quiten a estos 4 tíos, ¿no? Sí. Mira, pues este año, por ejemplo, debería estar en el equipo Mamadou Diop, debería estar Javier Rodríguez, por ejemplo, debería estar gente muy importante que no la tienes. Entonces, ya antes me preocupaba de planificar, ¿no? Con el tiempo al final dices que yo no puedo planificar porque al final siempre tengo algún tipo de salida inesperada, y planificar y hacer un equipo y decir, bueno, pues es que he hecho un equipo, he renovado a la gente y los que vienen por 2 años y he renovado y tengo más o menos casi todo cuadrado para 2 o 3 años. Y de repente llega ese primer año y en Navidades y te quitan 3 o 4 jugadores. Entonces, para mí al principio era un reto. Es algo bonito también para mí, porque al final que la gente dé el salto y que se vayan a grandes equipos, a mí me reconforta. Pero sí que es cierto que a lo largo del tiempo, a lo largo de las temporadas, llega un momento que te cansa, ¿no? De decir, ¡buah! Otra vez, vuelta a empezar, pico y pala, empezar de cero con la gente.
no es fácil, ¿no? Pero eso no deja de ser un reto y al final también una motivación para seguir intentando mejorar. Luego me llama la atención de Logroño, es que hay clubes en Asobal que participan en Europa y pagan un bajón drástico la temporada siguiente porque no tienen el pozo, la base de decir, oye, tenemos una plantilla compacta, vamos a trabajar, y no se nota el bajón. Hay muchos equipos que sí que lo sufren, cuando aparecen de repente o pinceladas en Europa y bajan, ¿no? En ese aspecto sí que ahora que Logroño veo que está más uniforme, a lo mejor sí que baja un pelín, pero sigue más uniforme. ¿Cómo lo ves tú? Sí, hemos tenido temporadas de jugar Europa, de volver a clasificarte para Europa, que es lo que te decía antes, que es difícil, es complicado, pero también hay un tema que no se ve, que es el tema económico, ¿no? Que Europa ya hace tiempo que es un artículo de lujo para, yo creo que para la inmensa mayoría de los clubes de Sobal. Y tienes que cuadrar lo deportivo con lo económico y no es fácil, ¿no? Y al final pierdes jugadores importantes o lógicamente cuando juegas Europa, ¿a quién no le gustaría tener 17, 18 jugadores profesionales, ¿no? Porque te desgasta mucho y al final nosotros si tenemos que jugar Europa y hay que cuadrarlo y tener solo 15, tienes 15 y vas más al límite y si encima tienes alguna lesión ya ni te cuento. Entonces en ese aspecto no es nada fácil, ¿no? Por eso te he dicho que creo que tiene bastante mérito de haber estado tantos años seguidos en Europa, volver a clasificarte jugando las circunstancias. Sin duda. Vamos a hablar un poco ahora de matices o cómo ves tú el nivel de Asobal o el estilo de Asobal cuando compites fuera de Europa. Si quieres analizar un poco incluso por países, pinceladas generales así en plan, ¿qué te choca, qué ves, qué no ves? Bueno, siempre desde mi época en Valladolid, Europa no es lo mismo jugar en casa que jugar fuera. Jugar fuera es extremadamente complicado y muy difícil de sacar los partidos, de ganar un partido. Es muy difícil. Los arbitrajes cambian una barbaridad en casa y cambian una barbaridad fuera. Y son arbitrajes diferentes a los que te encuentras en la liga doméstica, con lo que te tienes que adaptar. Y bueno, lógicamente yo creo que lo que más cambia es el tema táctico. España tácticamente se ha trabajado muchísimo mejor y al final habitualmente te enfrentas con equipos con infinidad de presupuesto mucho más que el tuyo y al final les compites e incluso les consigues ganar, ¿no? Y creo que es por el tema táctico, ¿no? Porque si nosotros hemos tenido han venido muchísimos equipos alemanes a Logroño y solo hemos conseguido ganar uno, creo. Equipos con 8 o 10 millones de euros de presupuesto y tú no llegas al millón, ¿no? Y ese aspecto, cuando les gustan las vueltas, pues yo creo que al final les hace daño y te hace competir contra ellos, ¿no? Para mí es el tema más, yo creo que más se puede resaltar en ese aspecto. Tú el día que eres capaz de ganar un equipo alemán que te supera en presupuesto dices, a lo mejor este deporte está bien porque no es todo el dinero, ¿no? Porque el hecho de tener más presupuesto te da más ventajas, pero no es definitivo. Sí, lo que pasa es que lógicamente al final la realidad se impone y es que cuando vas allí es muy difícil competirles. Pero ya no solo a nivel deportivo, es a nivel de marketing, a nivel de público. Creo que Francia, Alemania, estos países que son un poco el referente también, tienen algo que en España no hay, que es que yo creo que gusta el balonmano. En España es difícil, ¿no?, hacerte hueco y más ahora, yo creo que cuando hubo la época dorada, a lo mejor no se hizo todo lo que se tenía que hacer para que se enganchara la gente al balonmano y ahora es más complicado, ¿no? Y tú vas a Alemania y al final te encuentras los campos llenos y en ese aspecto cuando vas a un sitio y te encuentras un campo lleno con un equipo que te pica o tiene 8 veces más el presupuesto que tú, lógicamente competir ahí es difícil, ¿no? Pero sí es cierto que es bonito el reto de decir, bueno, vamos a buscar las vueltas a estos tíos porque por aquí o por aquí igual les podemos hacer daño y les podemos competir, ¿no? Y no deja de ser bonito.
Sí, interesante la reflexión. Ahora, quiero que nos cuentes un poco cómo es la opción de Hungría. ¿Quién se pone en contacto contigo? ¿Qué te encuentras cuando llegas? ¿Cómo te gestionas club, selección? También es muy interesante. Bueno, la opción de Hungría básicamente viene por Chema, cuando él ya coge la selección, automáticamente me llama, oye, soy el entrenador y quiero que vengas conmigo. Convivimos en Madrid muchos años, es uno de mis mejores amigos ahora mismo, y uno de los amigos con el que el balonmano te une, ¿no? Y bueno, en ese aspecto pues nunca perdimos el contacto y el hecho de volver a juntarnos pues siempre nos atraía, ¿no? En ese aspecto. Él lo tenía muy claro, que quería que fuera con él y lógicamente bueno, yo ya había trabajado en los estratos superiores de la selección española, había trabajado con Jordi, pero bueno, el hecho de trabajar con un amigo siempre hace, ¿no? Y en un balonmano emergente también, donde allí también gusta, ¿no? Como te he comentado antes. Cuéntanos un poco, Hungría, ¿qué te transmite a ti balonmísticamente, la gente, las ciudades, dónde has estado? Cuéntanos un poco ese ambiente que hay. Esa fuera parte del balonmano, ¿qué te transmite todo? Bueno, a ver, que lógicamente estás hablando de una selección nacional donde cada partido amistoso, cada partido que juegas, donde sea, el pabellón está lleno, ¿no? Con unos jugadores que la mitad están en equipos de Champions. Sí que es verdad que con mucha gente joven también con proyección, pero para mí el ir a Hungría es mucho trabajo, porque lógicamente cuando se para todo y puedes descansar, tú estás en descanso y no paras, ¿no? En ese aspecto. Pero sí que es una liberación también, uno, porque la responsabilidad de ser segundo no es lo mismo que la de estar en Logroño. Dos, porque al final ves otro tipo de jugadores, entrenas otro tipo de jugadores y bueno, y a nivel de selecciones, pues de cuando están los torneos compites contra los mejores entrenadores, los mejores jugadores y creo que eso también me enriquece. El hecho de que aunque vengamos del mismo balonmano, al final también tenemos puntos diferentes de preparar un partido y al final eso también enriquece y para mí la verdad que el hecho de ir allí, de ver los pabellones llenos, de ver cómo se vive el balonmano, lógicamente no tiene nada que ver con lo que suele ser en España. ¿Qué proyecto ves en Hungría? ¿Qué proyecto ves que se está formando, se va a formar? ¿Qué proyecto hay? Bueno, como te he dicho antes, hay mucha gente joven, gente que quedó subcampeona en los últimos 50 años y que ahora mismo está en la mitad ya en la selección, donde bueno, pues se consiguió ir a las Olimpiadas de París, que solo van 12 selecciones y al final simplemente el hecho de ir para nosotros ya era un éxito, es un éxito y al final te diría que lo miramos también campeonato a campeonato, ¿no? Porque a nivel de clubes es más sencillo, ¿no? El hecho de estar en un club no tiene nada que ver con el hecho de estar en la selección. Si en una selección te va mal un campeonato, lo vemos todos los años, ¿no? Va mal en una selección en europeo o en un mundial y automáticamente cambian de entrenador. Entonces, lógicamente, intentas planificar con esa gente joven que está entrando, pero hay priman los resultados, ¿no? Y sabemos que si de repente no va bien un campeonato o dos seguidos, lo lógico, lo normal es que no sigas ahí, ¿no? Pero bueno, al final Chema está viviendo allí, está viviendo en Hungría, controla todo, se junta con la gente joven y él está intentando, pues lógicamente, mirar más a futuro, pero siendo conscientes de que tenemos que tener resultados, porque si no es complicado. Claro. ¿Crees que a lo mejor en ese aspecto sigue estando un poco como Jordi Rivera aquí en España, que está mirando mucho para abajo y cuidando eso? A lo mejor. A ver, es que no se puede comparar un país que tiene 10 millones de habitantes con 941. Lógicamente a ellos gusta mucho el balonmano, pero
pero no hay o no podemos juntar como se junta aquí generaciones en Sierra Nevada con 70-80 jugadores. Entonces, bueno, ahí estás más limitado y tienes que trabajar con mucho menos volumen, con lo que eso conlleva, a lo mejor que salgan jugadores de menos calidad, ¿no? Pero bueno, el tema no tiene el poder que a lo mejor hay en España de decir, venga, voy a hacer todos los años 3 o 4 concentraciones con diferentes generaciones y ya vas controlando. Pero bueno, poco a poco creo que ha ido cambiando un poco, sí que se van haciendo esas pequeñas concentraciones y bueno, y sobre todo también cuando vamos haciendo la preparación de los grandes torneos, pues tiene gente joven y involucrándolas en el tema de la selección en absoluta, ¿no? Esto no es que sea parecido, pero sí que se va intentando trabajar de cara al futuro. Pues ya estamos terminando, estamos en las últimas pinceladas. Me llama poderosamente la atención la Escuela de Entrenadores de Valladolid. La Escuela de Entrenadores que no creo que sea casualidad que todos habéis llegado donde estáis. ¿Qué crees tú que son las claves o matices que nos puedes contar un poco de por qué hay un grupo de entrenadores que están a nivel mundial en los top referentes de balonmano? Bueno, al principio hablábamos de la Escuela Valladolid, de un poco todos en sus inicios, y creo que cuando al final un poco el referente de todo esto ha sido Pastor, y cuando tú llegas a Valladolid como jugador, si abres la mente y coges todos esos detalles, pues la manera de preparar un partido, la manera de trabajar, si luego realmente eres capaz de quedarte con todo eso y del día de mañana de llevarlo a cabo como lógicamente cada uno con su estilo, luego cada uno con sus propias pinceladas, ¿no? Yo creo que eso ha hecho que se vayan grandes entrenadores de todos esos años, ¿no? de Pastor en Valladolid. Tú ves competiciones en las que ya solo por ver un partido ya puedes decir, mira, pues veo aquí la pincelada de este entrenador o este otro entrenador. ¿Tú eres capaz de interpretar eso? O sea, tú eres capaz de ver un partido y decir, veo por ejemplo al Wisla Plock y sé que es un entrenador, solo con la esencia que le ha metido el entrenador a ese club. Bueno, cuando llevas mucho tiempo viendo balonmano y analizando, sí. Al final, lógicamente en España es muy fácil, ¿no? Porque llevamos los mismos entrenadores ya de unos cuantos años, en el que se cambia poco de banquillos, entonces tú ves jugar a un equipo y dices, le ves el toque, ¿no? Sí. O cuando tú ves o veías jugar al Sacre de Pastor, o veías jugar al París de Raúl Jota, lógicamente al final muchas cosas, sí. Y luego ya si te metes a analizarlo profundamente, si te toca jugar contra alguno de ellos, pues ya dices, bueno, al final hay muchas cosas que soy. Una cosa que no hemos hablado, me parece muy importante, es cómo decides prescindir de un jugador. Es decir, tú contratas a un jugador, le haces 2 años de contrato, pero al X tiempo dices, este tío no me vale. ¿Cómo eres capaz tú, cómo se negocia, cómo eres capaz tú cómo se hace, básicamente? Bueno, ese es el tema yo creo que más muy claro. Al final, el decir que no o el no renovar a alguien es difícil, es complicado, pero también va un poco ligado a uno al rendimiento, lógicamente, otro a la personalidad, y al final lo vas viendo, ¿no? Cuando llegan esas situaciones no son fáciles, pero también es verdad que la inmensa mayoría de las veces, en mi caso, es al revés, ¿no? Han evolucionado y al final se marchan y es más sencillo, ¿no? Cuando no evoluciona o simplemente te surge alguien que le ves que te puede dar otro tipo de rendimiento, con un nivel económico parecido o menos. Dices, bueno, pues igual cambio. Comunicar eso no es fácil, pero también
con el paso del tiempo, con el paso de los años, también lo vas llevando de otra manera y al final, cuando tú eres cercano al jugador y eres una persona comprensiva y no una persona normal, es una persona normal, Sí. el jugador al final siempre te acaba comprendiendo. Igual que yo comprendo cuando quiero renovar a alguien y me dice, "Mira, es que me tengo que marchar". Claro. En ese aspecto, pues, hay que entender todos los puntos de vista. Vale, y ya por último vamos a hablar de lo social, de la parte en la que tú dedicas pues, años como este que te coincide, ciclo olímpico, pretemporada tal, ¿cuántos días estás currando? Y a nivel, ¿cómo llevas tú el hecho de renunciar? Es decir, no puedo estar ni con mi familia ni con mis amigos, porque tengo que estar X días con esto. ¿Cómo lo llevas? No es fácil, ¿no? Pero al final los que lo sufren son los niños y mi mujer en este caso, ¿no? Porque yo no estoy y al final no estás y no estás muchos días. Esta temporada pasada creo que fueron 40 vuelos los que cogí. Al final no tienes navidades, no tienes verano porque está la preparación de las Olimpiadas y luego las Olimpiadas. Eh, eh, Cuando te metes en la valoración de trabajo al final y te centras, pues solamente echas de menos a la familia, echas de menos las vacaciones, pero realmente los que lo sufren son ellos, ¿no? Y al final el mayor sacrificio lo hacen ellos, sobre todo mi mujer que se queda sola con 2 niños durante mucho tiempo. Y no es fácil de llevar. Claro, y a eso le sumas los fines de semana, ¿no? Que al final cada 15 días te marchas a jugar fuera, hay veces que duermes fuera, y aunque juegues en casa y tengas partido, hasta que no pase el partido, pues me imagino que cada uno lo llega de diferente manera, ¿no? Pero bueno, a mí no me gusta ir por ahí a ningún sitio antes de jugar. Si juegas un domingo, el fin de semana pues, se ha ido un poco al traste y al final dejas de tener mucho ocio y mucho tiempo libre de no tenerlo y de no disfrutarlo con la familia. Tú, estamos hablando mucho de la figura del psicólogo deportivo. ¿Tú te apoyas en un psicólogo deportivo para gestionar emociones o cómo lo llevas tú eso? No. Sí que lo necesité de jugador, sí que me tuve que apoyar durante un tiempo en un psicólogo, pero el entrenador al final pasan momentos duros, momentos complicados, también te apoyas en la familia, en los niños, como te he dicho antes, los niños al final hacen que te olvides un poco de todo y cuando pasas malas rachas, al final sabes que es tu trabajo y que te lo tienes que comer y que lo tienes que llevar de la mejor manera posible para llegar a casa con una sonrisa y para volver al día siguiente al pabellón y decir, venga, aquí estamos y vamos a sacar esto adelante. Eso no significa que dentro de X tiempo lo necesites, ¿no? Pero bueno, yo afortunadamente hasta el momento no lo he necesitado. Te he sido muy sincero, no he necesitado al jugador del momento. Pues nada, yo creo que estamos ya terminando un poco dando las últimas pinceladas. Tú ahora mismo en la Liga Sobal, analízanos cómo está la situación en la Liga Sobal, ¿cómo lo ves tú? A nivel económico, a nivel de nuevos valores que van surgiendo, cuéntanos un poco todo eso. Bueno, creo que cada vez es más complicado. Creo que económicamente cada vez vamos más al límite de la inmensa mayoría, así que es verdad que hay clubes que han dado ese paso hacia arriba y que económicamente están mejor que otros, pero bueno, pues cada vez intentamos pegarnos por los mismos jugadores jóvenes, la inmensa mayoría. Atraer a gente de fuera cada vez es más difícil y más complicado porque aunque sea liga profesional, la gente de fuera ya no ve esa liga tan potente como se veía antes. Económicamente, para que esos jugadores de fuera vengan, ya no puedes competir como se competía antes, entonces
creo que cada vez se va igualando más, pero que cada vez vamos perdiendo más calidad en ese aspecto, porque si antes tardaban en salir los jugadores que despuntaban a los 23, 24, 25 años, ahora está saliendo a los 20, ¿no? Y al final eso perjudica en general a la liga. ¿Tú crees que el bloque, esa idea de meter a gente joven más en dinámica, más arriba y que participe incluso, porque hemos visto chavales, incluso cadetes de segundo, juvenil de primero, que ya están debutando en Asobal, ¿crees que tiene que estar relacionado con la dinámica que lleva la selección? ¿Un poco? No, en ese aspecto yo creo que está más relacionado con el poder que tenemos los clubes de poder fichar, no poder fichar, ¿no? Al final intentamos cuadrar, intentamos hacer las partidas más competitivas posibles y a lo mejor te da para 12 jugadores, 13 jugadores y dices, bueno, pues los 3 o 4 tienen que ser chavales y tienen que ir espabilando, les vas metiendo para que luego en el futuro te puedan ayudar o te den ese rendimiento 5 o 10 minutos por partido, y creo que en el aspecto negativo es que al final la liga ha ido para abajo para mí, definitivamente, pero también es cierto que eso ha ido mucha gente a salir hacia adelante y a tener valores jóvenes que a lo mejor si fuéramos más competitivos económicamente todos, esas oportunidades no les habrían llegado. Bueno, darte las gracias. Si te apetece hacer una última reflexión, ¿no? Está un poco ya freestyle, lo que quieras hablar. Darte las gracias por tu tiempo y nada, pues te seguiremos muy de cerca y te deseamos lo mejor ahora con la selección, con el club. Bueno, muchas gracias, que vaya este proyecto que vaya bien, que ojalá de aquí a un tiempo pues vea mucha más gente y sea un poco un referente a nivel deportivo y sobre todo a nivel de balonmano, que es lo que me gustaría. Muchas gracias. ¿Vale?